La iluminación, la ascensión, el salto cuántico o la evolución espiritual son nombres distintos que intentan señalar un mismo proceso. Todos son válidos, porque el propósito esencial es el mismo, aunque las palabras cambien. Y precisamente ahí comienza una de las primeras confusiones del ser humano. Creer que la verdad depende del concepto con el que se la nombra. Pero hay realidades que no pueden encerrarse dentro de una definición fija, porque pertenecen a un orden mucho más amplio que cualquier estructura mental. Cuando hablamos de expansión de conciencia del alma, hablamos de algo que desborda las categorías humanas. Por eso, muchas personas se confunden con los conceptos. Si algo no entra en lo que conocen, entonces piensan que es otra cosa, o que simplemente no es real. Y muchas veces no se trata de que no les resuene, sino de que no lo entienden porque no tienen el contexto, ni la información, ni la apertura interior necesaria para comprenderlo. Llega un momento en la existencia de un ser en el que su conciencia comienza a despertarse de verdad. Empieza a cuestionar, a mirar más allá de lo evidente, a sentir que la realidad cotidiana no basta para explicar lo que habita en su interior. Y entonces surgen las grandes preguntas. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? Esas preguntas no son simples pensamientos pasajeros. Son impulsos profundos del alma que resuenan como un eco eterno en toda la existencia. Se expanden a través del éter, de esa sustancia o inteligencia sutil que sostiene la estructura del universo, como una tela invisible pero viva, consciente e inteligente, de la que todo está hecho y en la que todo permanece conectado. Esa tela universal contiene información, memoria, intención y conciencia. Conecta formas de vida inimaginables, no como entidades separadas, sino como expresiones infinitas de una misma fuente creadora. Todo lo que existe puede entenderse como una manifestación de la creatividad inagotable del alma, que explora todas las posibilidades de la belleza física, energética y consciente. Y para que esa exploración infinita sea posible, tienen que existir todas las variables, todas las variantes, todas las frecuencias, todas las líneas temporales y todas las posibilidades de experiencia. Desde esta perspectiva, el tiempo no es una línea fija, rígida e inalterable. El tiempo, tal y como lo entiende el ser humano, es un concepto artificial. No existe como una linealidad absoluta e idéntica para todos, sino como una percepción variable que fluye según el estado de conciencia. El tiempo se siente, se experimenta, se dilata o se contrae según la velocidad con la que una conciencia procesa, analiza, percibe y piensa. Cada alma maneja esa velocidad de forma distinta, porque cada una posee su propia frecuencia. Solo cuando varias almas acuerdan regular esa velocidad mediante una misma frecuencia compartida, se genera una realidad común, una estructura de percepción colectiva, una especie de escenario acordado. Eso es lo que humanamente muchos llaman Matrix, una realidad artificial, en el sentido de que está sostenida por acuerdos de percepción, de frecuencia y de experiencia. Para el alma consciente, un cuerpo no es su identidad última. Un cuerpo, un avatar o una forma física es solamente una manifestación temporal, un vehículo, una proyección, un reflejo a través del cual la conciencia puede entrar en una realidad determinada y vivir una experiencia concreta. El alma se manifiesta en la materia de múltiples formas, dependiendo del plano, la densidad y el tipo de experiencia que desea explorar. La realidad física no es más que uno de tantos estados posibles donde la conciencia puede expresarse. Y esa realidad puede estar constituida por grupos de almas que han acordado ciertas reglas, límites y condiciones para experimentar juntas. Son acuerdos autoimpuestos con un propósito claro: generar experiencias que permitan una expansión mayor del conocimiento consciente. Esa es la naturaleza del alma. Conocer, explorar, recordar, aprender, expandirse. Hay un universo entero rebosante de información y posibilidades para la conciencia.
Y la Tierra no es más que uno de esos mundos, uno de tantos escenarios donde el alma entra a experimentar. Cuando la conciencia concluye su proceso en la realidad física que eligió, regresa a su estado original. A ese estado, algunos lo llaman conciencia pura, otros éter, otros astral, otros mundo espiritual. El nombre no es lo importante, porque intentar atrapar la naturaleza del alma dentro de un concepto fijo es limitar lo que es infinito, eterno e imposible de reducir a una sola palabra. La mente humana, por su propia programación colectiva, tiene dificultad para comprender esto, porque ha sido educada para pensar la vida como algo lineal, cerrado y finito. Pero la conciencia no funciona así. La conciencia no nace ni muere del modo en que lo interpreta la mente humana. Cuando el alma vuelve a su estado original, puede permanecer en su propia conciencia, que ya en sí misma constituye un universo completo. Allí, las reglas no están dictadas por una estructura externa, sino por la misma conciencia creadora. Allí, el alma ve lo que desea ver, manifiesta lo que desea manifestar y se expresa con mucha mayor libertad. En ese estado, la imaginación no es una fantasía vacía, sino el núcleo mismo de la creación. Todo lo que la conciencia imagina puede manifestarse. La información fluye de manera mucho más rápida, mucho más libre, porque la fisicalidad ya no obstruye ni ralentiza el movimiento natural de la energía consciente. Todo fluye con la pureza de su densidad espiritual original, como agua que regresa a su estado más libre. Y aún así, es importante comprender algo. Todas esas realidades no son lugares en el sentido humano. No son sitios a los que uno va como si existiera una distancia real entre aquí y allá. Son estados de conciencia. Para la conciencia no existe el aquí o el allá como separación absoluta. Todo está ocurriendo al mismo tiempo, dentro de la misma totalidad consciente. Pero llega un momento en que incluso el alma más expandida necesita interacción. Necesita contemplarse desde otros ángulos, verse reflejada desde fuera, reconocerse en otros ojos, enriquecer su propia percepción mediante la relación con otras conciencias. Y ahí es donde entra en contacto con otras realidades etéreas, astrales o entre vidas. Es en esos estados donde se planifica gran parte de lo que el alma va a experimentar en la fisicalidad. En esa planificación, el alma no está sola. Existen otras conciencias que ya han recorrido experiencias similares, que ya han comprendido aquello que esa alma desea aprender. Entonces ocurre un acuerdo mutuo. El alma busca orientación para lograr con mayor claridad el propósito de la experiencia que quiere vivir, y una conciencia más maestra, más experimentada, acepta acompañarla. Esa conciencia decide guiar, orientar, inspirar y asistir. Pero incluso ahí, el aprendizaje nunca es unilateral, porque el aprendizaje jamás termina. Aún el guía aprende al guiar, aunque lo haga desde otro nivel de comprensión y desde otro punto de vista. Como todo acuerdo verdadero, existen normas y límites. Y esos límites están profundamente marcados por el libre albedrío. La ética de un guía supera por mucho el entendimiento humano ordinario. Un guía se rige por una comprensión muy elevada de la libertad del alma, del respeto a sus decisiones y de una empatía inmensa que un ser humano, desde su estado ordinario de conciencia, difícilmente podría abarcar por completo. Un guía ya ha vivido, ya ha recorrido múltiples caminos, ya ha atravesado pruebas, errores, aprendizajes y comprensiones. Por eso puede guiar. Lo hace por mérito, por experiencia y por sabiduría adquirida. Sabe cuándo intervenir, cuándo esperar, cuándo inspirar y cuándo guardar silencio. Sabe reconocer trampas, riesgos y peligros que un ojo humano no puede detectar. Por eso, en términos humanos, podría decirse que es un guardián, un ángel, una presencia protectora y orientadora. Pero cuando el alma decide experimentar una vida física, el proceso no siempre ocurre de una única manera. Pensar que todas las almas siguen exactamente el mismo modelo
sería limitar la creatividad de la conciencia. Cada alma es auténtica en su frecuencia, en sus necesidades, en su diseño y en su manera de aprender. Para algunas almas, su guía puede ser una versión más expandida de sí mismas, una versión más avanzada, con más información, con más integración, que decide asistirse desde otro nivel de su propia existencia. Sería la misma alma ayudándose a sí misma desde una frecuencia más elevada, como si un fragmento más amplio de su propio ser acompañara a otro fragmento que temporalmente se encuentra en una experiencia más limitada. Pero en realidad no tiene por qué ser una opción excluyente. No se trata de que sea una cosa o la otra. Esa necesidad de elegir entre dos posibilidades opuestas pertenece más a la mentalidad humana que a la naturaleza del alma. Para la conciencia, la creatividad es infinita. Puede ocurrir de ambas maneras al mismo tiempo. Algunas almas pueden asistirse mediante versiones más expandidas de sí mismas y al mismo tiempo contar con la guía de otras almas maestras que tienen un recorrido distinto, pero poseen el conocimiento que esa conciencia necesita. Incluso puede existir el acuerdo con varias conciencias maestras a la vez. Si eso responde a la necesidad de evolución del alma, entonces así será. Porque al final, todas las almas se ayudan entre sí, coexisten, se cruzan, comparten vidas, roles y experiencias. Se encuentran como familia, como amantes, como amigos o como enemigos. Y aún dentro del conflicto siguen aprendiendo, porque toda interacción contiene información. Toda relación deja una enseñanza. Toda experiencia empuja a la expansión. Y en lo más profundo, aunque se perciban separadas, todas participan de una misma conciencia mayor. Todas son expresiones de una misma unidad. A la entrevida o al astral no se accede únicamente cuando se abandona el cuerpo físico al morir. También se entra mientras se duerme, mientras se sueña, mientras la mente humana se desconecta parcialmente de sus limitaciones y el alma puede moverse en frecuencias que el cerebro ordinario no sabe traducir. Muchas veces el alma continúa haciendo acuerdos, revisando experiencias, preparando procesos o interactuando en esos planos, aunque luego la persona no recuerde nada de forma clara al despertar. Sin embargo, que la mente no recuerde no significa que la conciencia olvide. El alma no olvida. No puede olvidar verdaderamente lo que ha integrado. Por eso, muchas veces la información retorna en forma de emoción, intuición, resonancia o certeza inexplicable. Ahí aparecen los déjà vu, la sensación de que algo ya lo conocías, de que una persona te resulta familiar sin razón aparente, de que un lugar te habla desde un recuerdo que la mente no sabe explicar. Es la memoria del alma filtrándose a través de las limitaciones del cuerpo. Para el alma, el desarrollo de una vida se parece mucho a una obra de teatro. Y ese concepto, en cierto modo, no nace primero de la humanidad, sino del propio diseño del alma. El alma crea un personaje, un avatar específico, con determinadas características, contextos, emociones, limitaciones y potencialidades para desarrollar la historia que desea vivir. Pero para que esa historia exista, necesita interacción. Necesita otros personajes, otras presencias, otras voluntades que entren en escena. Así aparecen amigos, familias, parejas, rivales, maestros y enemigos. Y muchas veces sucede algo profundamente revelador. Aquellos que en una vida parecen ser adversarios, en otra pudieron haber sido grandes aliados. Almas muy cercanas pueden aceptar papeles difíciles para provocar una lección necesaria. Pero incluso eso es relativo, porque nadie enseña solo y nadie aprende solo. Todas las almas implicadas están aprendiendo al mismo tiempo desde distintos ángulos. A veces, dependiendo del vínculo o del apego que una conciencia sienta hacia otra, cuando una abandona la vida física antes que la otra, la que permanece en un plano más sutil puede quedarse acompañando y guiando el proceso de la que sigue encarnada. Eso es más común de lo que muchos imaginan. Y al mismo tiempo, siguen presentes los guías con quienes hubo acuerdos previos, así como también
la posibilidad de recibir asistencia de una versión más expandida del propio ser. Como ves, no es una sola posibilidad. El alma es inmensamente creativa y por eso puede haber múltiples guías al mismo tiempo. Por eso, en esencia, nunca se está realmente solo. Muchas personas recuerdan o sienten haber sido algún personaje histórico conocido y se preguntan si eso puede ser real. Si comprendemos que para el alma la vida es semejante a una obra donde se eligen personajes para determinadas experiencias, entonces no resulta extraño que algunas almas deseen experimentar ciertos personajes especialmente intensos, emblemáticos o enriquecedores. Y si además entendemos que cada conciencia en sí misma puede constituir una línea temporal, entonces se vuelve coherente que un mismo personaje histórico pueda ser experimentado por múltiples almas en distintos niveles o versiones de realidad. Así, por ejemplo, el mismo Napoleón podría ser interpretado por infinitas almas, y cada una aportaría una visión única, una sensibilidad diferente, una experiencia irrepetible, enriqueciendo infinitamente el significado de ese personaje. Y lo mismo podría ocurrir con muchos otros. Los guías, por su naturaleza multidimensional, no hacen acuerdos con una sola alma exclusivamente. Pueden acompañar a múltiples almas al mismo tiempo. Para ellos, las limitaciones humanas de tiempo, distancia y espacio ya han sido superadas hace mucho. Su largo historial de experiencias, encarnaciones y aprendizajes les ha permitido trascender esas barreras. Por eso, su presencia puede ser simultánea, amplia, múltiple y aún así profundamente íntima con cada alma a la que asisten. Pero en toda existencia también existen contrastes. Lo que algunos llaman bueno o malo no siempre puede entenderse de manera absoluta, porque esos conceptos son relativos y muchas veces dependen del nivel de conciencia desde el que se observan. Existen seres con conocimientos limitados, estancados en frecuencias bajas, apegados al miedo, al dolor, a las ideas más densas del mundo material. Son conciencias que temen transformarse, que temen actualizarse, que temen mirarse en el espejo de una verdad más elevada. Y ese terror las lleva a resistirse, a proyectar sus frustraciones sobre otras almas, a buscar energía en aquello que vibra parecido a su conflicto interno. Desde esa visión, pueden convertirse en presencias parasitarias, alimentándose de la energía autodestructiva de quienes coinciden con su frecuencia. Pero incluso en esos casos, los guías están ahí. Están dispuestos a proteger, orientar y combatir aquello que el alma no ha pedido, aquello que intenta invadir sin permiso, sin ética y sin respeto por el libre albedrío. Por eso, cuando un alma encarnada se vuelve consciente de la existencia de su guía y fortalece su conexión con él, empieza a mirar la vida con otros ojos. La perspectiva se amplía, se comprende más, se teme menos, y el alma que vive la experiencia humana comienza a recordar quién es y por qué está aquí. Entonces vive la vida que vino a experimentar con una ventaja profundamente poderosa, la conciencia. Desde la célula más pequeña ya existe inteligencia, intención y propósito. Incluso en lo mínimo hay una vocación de transmitir información, de compartirla para el funcionamiento de una conciencia mayor, y así sucesivamente. Toda la existencia está atravesada por este principio de intercambio. Las almas alineadas con el todo, con la gran fuente, con el océano original de conciencia, comparten información porque esa es una de las expresiones más sagradas de la empatía. Existe una necesidad profunda, hermosa e insaciable de transmitir comprensión, de ayudar a otros seres, de acompañar a otras almas. Y ahí ocurre un aprendizaje mutuo, un intercambio simbiótico. Un guía puede acompañar a muchas almas al mismo tiempo. Y del mismo modo, un alma encarnada puede recibir la asistencia de varios guías a la vez. Y con el tiempo, las almas que aprenden, integran, superan experiencias y expanden su conciencia, también pueden convertirse en guías para otras. Pueden hacerlo durante una encarnación o desde planos más sutiles, desde el éter, el astral
o el estado espiritual que corresponda. Los guías son almas maestras que han atravesado innumerables vidas, innumerables pruebas, innumerables desafíos. Han superado obstáculos, han integrado sabiduría y desde esa profundidad deciden compartir lo aprendido por una empatía inmensa. Ayudan a otros y al hacerlo, también continúan ayudándose a sí mismos, porque en el fondo todos formamos parte de una misma unidad. Por eso, hablar de guías, del alma, de la entrevida, del astral, de los acuerdos, de las múltiples asistencias y de la expansión de conciencia no es hablar de fantasías vacías ni de conceptos aislados, sino de una estructura mucho más grande de la existencia. Una estructura viva, inteligente y profundamente interconectada. ¿Cómo me puedo comunicar con mi guía? La única razón por la que una persona no logra comunicarse con su guía es porque ignora que existe. No porque el guía esté ausente, no porque se haya alejado, no porque haya abandonado al alma. Los guías siempre están ahí, siempre. Su presencia no depende de que el ser humano los perciba, sino de un acuerdo mucho más profundo que muchas veces fue establecido antes de esta vida y, en muchos casos, antes de muchas otras. Existen guías que, por acuerdos previos, eligen acompañar a un alma a lo largo de múltiples encarnaciones. Y eso no ocurre al azar. Ocurre porque se forma un vínculo muy fuerte, una afinidad profunda que puede estar sostenida por múltiples motivos. Por amor, por aprendizaje compartido, por propósito, por protección, por asistencia evolutiva o por una historia de experiencias vividas en común que ha consolidado una conexión muy sólida entre ambas conciencias. No todos los vínculos del alma son pasajeros. Algunos atraviesan vidas, planos y estados de conciencia, reforzándose en cada encuentro, en cada proceso y en cada recuerdo recuperado. Un guía acompaña, un guía observa, un guía susurra. Su manera de comunicarse rara vez es invasiva, estridente o forzada. Su lenguaje suele ser el de la sutileza más elevada. Se comunica a través de la intuición, de la emoción repentina, de esa certeza silenciosa que aparece sin una explicación lógica inmediata. Se comunica a través de esa voz interior que te dice que por ahí no es, aunque externamente todo parezca indicar lo contrario, y también a través de esa fuerza íntima que te impulsa a seguir adelante, cuando la lógica humana, el miedo o el cansancio ya no encuentran razones suficientes para continuar. Pero también es importante aclarar que el abanico de presencias que pueden asistir a una persona es amplio. A veces, esa guía puede manifestarse como una versión más expandida y avanzada de ti mismo, una parte de tu propia conciencia intentando advertirte, orientarte o ayudarse a sí misma a través de ti. En otras ocasiones, puede tratarse de un alma que se encuentra en la entrevida, acompañándote, cuidándote, velando por ti desde otro plano. Sin embargo, aquí estamos hablando específicamente de los guías auténticos en su expresión más elevada, esas conciencias maestras que saben mucho más de lo que la mente humana puede imaginar, inteligencias inmensas, profundamente sabias, cuya comprensión del alma, de la vida, de los acuerdos y de los caminos supera por completo la lógica ordinaria del ser humano. Por eso, una de las formas más puras de abrir esa comunicación es hablar con tu guía en silencio. No desde la exigencia ni desde la ansiedad de querer ver resultados inmediatos, sino desde la intención sincera de crear vínculo, desde la quietud, desde la presencia, desde la apertura interior. Porque cuando ese vínculo comienza a fortalecerse, las respuestas empiezan a aparecer. A veces no como una voz directa, sino como señales, sincronías, impulsos, advertencias, comprensiones repentinas o movimientos precisos de la realidad que empiezan a ordenarse de una manera que antes no veías. Un guía puede manifestarse de las formas más creativas para entregar un mensaje, para advertir, para proteger o para redirigir.
Su inteligencia no está limitada a un único canal. Puede utilizar sueños, intuiciones, símbolos, encuentros, sensaciones, recuerdos, resonancias, palabras ajenas o sucesos aparentemente casuales que en realidad contienen una dirección muy precisa. Un guía no descansa en el sentido humano. Permanece en una especie de vigilia constante porque su compromiso con el alma a la que acompaña es real, profundo y sostenido. Y aún así, su naturaleza no es invasiva. Su altísima empatía y su respeto absoluto por el libre albedrío le impiden imponerse o interferir sin consentimiento. Un guía no irrumpe por capricho, no obliga, no manipula, no toma el control. Su asistencia está enmarcada dentro de leyes mucho más elevadas de respeto, acuerdo y armonía. Solo interviene de forma más directa cuando existe la apertura correspondiente, cuando así ha sido permitido, decidido o pactado en un nivel más profundo de conciencia. La comunicación con un guía también puede darse a través de otros medios más directos, como la hipnosis, la canalización o una transmisión consciente. En esos casos, la información puede llegar de una manera más clara, más estructurada y más evidente para la mente humana. Y precisamente uno de esos casos es el de Jared, donde esa comunicación toma una forma especialmente directa y comprensible. Es de esa clase de transmisión, clara y profunda, de la que también hablaremos aquí. Porque el guía no es una idea lejana ni un símbolo decorativo del mundo espiritual. Es una presencia viva, consciente, inteligente y comprometida. Y cuando una persona deja de ignorar su existencia, cuando realmente reconoce que no está sola, empieza a abrirse una relación que puede transformar por completo la forma en que entiende su vida, sus decisiones, sus señales y su propósito. Los mensajes que vamos a compartir a continuación fueron transmitidos a través de Jared por los guías de dos almas estelares: Raziel, perteneciente a la raza Elohí, originaria de Astérope, y la guía de Luisa, proveniente de Antares, en la constelación de Escorpio. Cada transmisión ofrece una perspectiva distinta sobre la conciencia, el alma, los guías y la naturaleza profunda de la existencia. Más allá de creer o no, la invitación es a escuchar con apertura, discernimiento y presencia interior. Y si deseas profundizar más sobre la conexión con tus propios guías o conocer el trabajo de transmisión realizado por Jared, puedes ponerte en contacto con ella a través de su Instagram. Te quería preguntar, si tuvieras que enviar un mensaje importante para ayudar a la humanidad a elevar su frecuencia, ¿qué mensaje dirías? Estoy honrado por tan bella oportunidad. Abran sus mentes, mis queridos humanos, mis amados y pequeños. Se sienten pequeños solamente, pero no lo son. Piensen por ustedes mismos. Cuestionen todo. Aprendan a observar, no solamente lo externo. Aprendan a observarse a ustedes mismos. Conecten con su esencia y sus emociones. Sean sus propios guías. Confíen en su voz interior. Confíen en ustedes mismos, que son más grandes de lo que ustedes piensan. Creen. Utilicen su pensamiento crítico para crecer. No se dejen llevar solamente por una idea. Cuestionen, por favor, cuestiónenlo todo. No importa si soy yo o es alguien más. Cuestionen el mensaje. Siéntanlo, que vibre en su ser. Si este mensaje está vibrando en tu ser en este momento, entonces es para ti. Si no, déjalo ir. Con amor, con integración. Jofiel. Un mensaje para los humanos o para quien quiera escuchar. A pesar de que todo lo que ven afuera se ve caótico, como si pareciera que se acaba el tiempo, como si estuvieran en plena destrucción de su propia civilización, déjenme decirles algo. No están perdiendo, sino todo lo contrario. Ustedes son los que siempre han pedido un cambio. Ustedes, que siempre supieron que había algo mejor y una mejor manera de vivir. El cambio está sucediendo frente a sus ojos. Están en la primera fila de la ascensión planetaria.
Y es aquí donde deben ser cuidadosos y cautelosos de cómo piensan, cómo actúan y cómo hablan, tanto de otros como de ustedes mismos. Porque recuerden que lo que está dentro de su campo de atención será lo que manifestarán como su realidad más próxima. Dejen de poner atención al caos y enfóquense en ustedes mismos. Gracias por escucharme. Yo soy Haniel. ¿Y si la voz que intenta despertarte fuera una versión más avanzada de tu propia alma? Entre mundos, lo invisible que me sostiene relata la experiencia de un ser Caristus encarnado en la Tierra, cuya misión es transmitir un mensaje sobre la conciencia, el alma y el verdadero origen de nuestra existencia. Un libro destinado a quienes están preparados para escuchar con el alma, disponible en inglés y español en Amazon.